A menudo se piensa que encontrar trabajo es una cuestión de suerte, pero la realidad es bien distinta. Se trata de un proceso que exige estructura, planificación y, sobre todo, un profundo autoconocimiento. Vamos a desglosar cómo se puede transformar esta tarea, que a veces resulta un poco abrumadora, en un proyecto estratégico personal. Y para empezar, una pregunta fundamental. ¿Se ha definido un objetivo profesional claro? Porque muchas veces la ineficacia en una búsqueda de empleo arranca justo aquí, en la falta de una meta concreta. Sin un destino definido, pues cualquier camino puede parecer válido, pero es muy raro que nos lleve al resultado profesional que de verdad deseamos. Este esquema lo ilustra perfectamente. La inserción profesional es un proceso con fases muy bien definidas. Todo parte de definir un objetivo y de hacer un autoanálisis riguroso. Estos pasos son cruciales para identificar con qué contamos, nuestros puntos fuertes y débiles, antes de poder formular ningún plan de acción. Para estructurar este análisis, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Nos vamos a centrar en 4 herramientas que son clave. Primero, cómo definir un objetivo. Segundo, el diagnóstico personal con el análisis DAFO. Tercero, cómo convertir ese diagnóstico en acción con el marco KAME. Y por último, cómo conectar todo esto con el propósito, a través del concepto de Ikigai. Empecemos por el principio. Toda estrategia exitosa, da igual si es en una empresa o en la carrera profesional, parte de una meta bien definida. Si no hay un objetivo claro, los esfuerzos se dispersan y, lógicamente, pierden toda su eficacia. Pero, ¿qué es exactamente un objetivo profesional? Pues la definición formal lo describe como esa ocupación ideal a la que se aspira. No hablamos solo de un trabajo, sino del puesto que se alinea con nuestra identidad, nuestras competencias y nuestra experiencia. Funciona como el norte, como el principio que guía todas las decisiones de formación y de búsqueda. Claro que un deseo vago no es un objetivo estratégico. Para que sea de verdad útil, un objetivo necesita estructura. Hace falta una metodología que lo transforme de una aspiración un poco abstracta a un blanco concreto y, sobre todo, alcanzable. Y aquí es donde entra en juego el método SMART. Un objetivo debe ser, primero, específico. No basta con decir un buen trabajo, sino un puesto de desarrollador junior en una startup tecnológica. Segundo, medible. ¿Cómo se va a cuantificar el éxito? Tercero, alcanzable. Tiene que ser realista dadas las circunstancias actuales. Cuarto, relevante. Debe suponer un impacto significativo en la carrera. Y muy importante, temporal. Hay que definirlo con un plazo que nos impulse a la acción. Pasemos a la segunda fase. Una vez definido el objetivo, se necesita un diagnóstico honesto de la situación de partida. Es fundamental comprender el punto de origen para poder trazar una ruta eficaz hacia la meta. El análisis DAFO o SWOT en inglés es una herramienta clásica de la estrategia empresarial, pero es que es directamente aplicable al desarrollo profesional. Permite hacer un análisis de situación completísimo, diferenciando muy bien entre los factores internos, que son los que podemos controlar, y los factores externos, que son los que no. La potencia de esta matriz está en cómo estructura el análisis en 4 cuadrantes. Por un lado, el eje horizontal distingue entre factores internos, o sea, fortalezas y debilidades, y los externos, que son las oportunidades y amenazas. El eje vertical, a su vez, separa los elementos positivos de los negativos. Esta estructura obliga a hacer un análisis que sea realista y muy exhaustivo. Vamos a verlo con un caso práctico. Pensemos en el DAFO de Andrés, un recién titulado de FP. Entre sus fortalezas destaca su titulación oficial y su curiosidad por cómo evoluciona la producción. Como debilidad, él mismo identifica su falta de experiencia y un nivel de inglés solo básico. Si mira hacia afuera, ve una oportunidad en la apertura de mercados internacionales, pero se enfrenta a una amenaza muy clara, la altísima competencia en su sector. Este tipo de análisis tan concreto es la base para la acción estratégica. Y esto nos lleva directamente al siguiente marco. Un diagnóstico, por muy preciso que sea, es inútil si no lo traducimos en un plan de acción. El DAFO nos define la situación actual. El siguiente paso es determinar qué acciones vamos a seguir. Este punto es crucial. Hay que entender la relación tan directa que hay entre DAFO y KAME. Son 2 fases de un mismo proceso estratégico. Mientras que el DAFO es la fase de diagnóstico, el KAME es la fase de prescripción y acción. Es la herramienta que convierte el análisis en una estrategia que se puede ejecutar. La lógica es muy directa y conecta con la matriz DAFO. Se deben diseñar estrategias para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas que ya existen y, por supuesto, explotar las oportunidades que se han detectado. Lo ideal es que cada elemento que hemos identificado en el DAFO tenga su correspondencia con una o más acciones estratégicas en el marco KAME. Con un objetivo, un diagnóstico y un plan de acción, ya tenemos la estructura estratégica. Sin embargo, para sostener el esfuerzo a largo plazo, hace falta un componente más profundo, el propósito.
Y aquí es donde introducimos el concepto japonés de Ikigai. Ikigai se traduce más o menos como razón de ser o propósito vital. Es un concepto filosófico que busca la intersección entre la pasión personal, las competencias, la viabilidad económica y la contribución que hacemos a nuestro entorno. Este diagrama de Venn representa el concepto de forma muy visual. El Ikigai se encuentra justo en la intersección central, donde convergen esos 4 dominios principales. Para definirlo, es necesario analizar cada uno de estos componentes por separado y en conjunto. Los 4 pilares son aquello que se ama, que define la pasión, aquello en lo que se es competente, que define la profesión, aquello por lo que el mercado está dispuesto a pagar, que define la vocación, y aquello que el mundo necesita, que define la misión. La satisfacción profesional sostenida se encuentra en el equilibrio y en la integración de estos 4 elementos. Esta cita resume el objetivo final a la perfección. No se trata simplemente de encontrar un empleo, sino de diseñar una trayectoria profesional que sea sostenible, que sea gratificante y que esté alineada con los valores personales fundamentales de cada uno. En resumen, hemos trazado un proceso estratégico completo. Partimos de un objetivo definido con el método SMART, pasamos a un diagnóstico con el DAFO, formulamos un plan de acción con el CAME y lo anclamos todo a un propósito a través del Ikigai. Es un sistema integral para la gestión de la carrera profesional. Con esta hoja de ruta estratégica ya definida, la pregunta final es quizá la más importante. Conocer los marcos teóricos es solo el principio. El verdadero progreso comienza con su aplicación. Así que la pregunta es, ¿cuál va a ser ese primer paso? La respuesta es lo que inicia el proceso.